Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Que la gracia del Señor esté con ustedes, hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio de poder compartir con ustedes, hermanos, este tema tan importante que es el matrimonio según Dios, hermanos. Quiero decirles que reciban un saludo de los hermanos de Cuautla, hermanos. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, por favor, ayúdenme a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, Señor, gracias, Señor, por este precioso privilegio de compartir tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por la disposición, Señor, por ese deseo de Señor de ser edificado, Señor, en tu preciosa palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar y en cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, quien nos instruyes, nos edifiques, nos corrijas, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor. Desde el más grande, Señor, al más chico, Padre Santo. Para tener, Señor, esas vidas, Señor, que te glorifiquen, Padre, en el matrimonio, en nuestras familias. Y que tu propósito, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, se cumpla, Padre. Se cumpla. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Bien, hermanos, entonces vamos a ver este tema, ¿verdad? Tan importante que es el matrimonio según Dios, hermano. Acompáñenme, por favor, vamos al principio, que ahí es donde está, ¿verdad? La dirección de parte de Dios, hermanos, cómo empezó todo. ¿Sí? Vamos, por favor, a Génesis capítulo 2, versículo del 18 al 25, si es tan amable. Dice así, hermanos, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó, pues, la tierra, toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo la mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mis carnes, y esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, dice aquí, no se avergonzaban. Entonces, vemos aquí, hermanos, cómo nace el matrimonio. Y vemos también para Dios, ¿verdad? De cuánto valor tiene, hermanos, la familia, tiene el matrimonio. ¿Sí? Y hermanos, si nosotros observamos, ¿verdad? La familia, el matrimonio, es una de las cosas, hermanos, que más atacada ha sido por este Satanás. Es lo más acechado, la familia, el matrimonio. Es también lo más asediado. Todo lo que Dios hace, hermanos, de gran valor, siempre va a ser atacado por Satanás, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Sabemos, porque él viene aquí, hermano, a robar, a matar, a destruir. Y eso es lo que estaba pasando, hermanos, nuestras familias, cuando nosotros no conocemos al Señor, por la ignorancia que tenemos, hermanos, de las cosas de Dios. Porque no vivimos de acuerdo al orden que está establecido aquí en la palabra de Dios. Otra de las cosas, hermanos,
¿verdad? Es el pecado. El pecado, mis hermanos, viene a golpear muchas veces a nuestros seres más cercanos de nuestra familia. Es también lo que hace el pecado. El mundo, el mundo siempre va, usted dése cuenta cómo está el mundo, siempre procurando de separar a la familia, de dividir a la familia. ¿Cómo lo está haciendo? Moviendo nuevos patrones, ¿verdad? O sea, modelos dentro de la familia. Y hemos visto que hay muchísimos modelos que ha puesto el mundo, hermanos, ¿verdad? Que hace que se distorsione verdaderamente el plan, el diseño que Dios ha hecho, hermanos. Sí. Entonces, hermanos, hoy día yo nada más quiero que ustedes como familia piensen, porque todos tenemos familiares, de cuántos matrimonios, si hablamos de 10 matrimonios, hoy cuántos permanecen, mis hermanos, ¿sí? Que son movidos por las influencias malignas, porque ese es lo que mueve, hermanos. Hay influencias, una guerra espiritual que no vemos, pero que está acechando y nos odia, hermano, el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, hermanos, si también vemos a nuestros hijos, recordar que nuestros hijos van a hacer lo que ven que hacen los padres, hermanos. Ellos son el resultado de lo que están viendo y de lo que nosotros estamos haciendo como padres, mis hermanos. Sí. Entonces, hermanos, por eso el mundo, hermanos, y la iglesia, ¿verdad? Está como está, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hace falta una instrucción dentro de lo que es el matrimonio, mis hermanos, dentro del hogar. La falta también de Cristo, ¿en donde? En nuestras vidas, hermanos. Ese es uno de los problemas grandes, hermano, ¿verdad? Muchas veces, ¿cómo llegamos a la iglesia? Recuerde usted, hermano, ¿cómo llegamos a la iglesia? Las mujeres lastimadas, ¿por qué? Porque no son cuidadas por el marido. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Sí. Las mujeres muchas veces, hermanos, ¿no? Mujeres feministas, mujeres con autoridad, ¿verdad? Y el hombre, ¿verdad? O sea, sin dignidad, sin valor. Porque tanto el hombre como la mujer, hermanos, ¿verdad? No están viviendo conforme a la palabra de Dios. Ese es el punto. Mi pueblo se pierde por falta de qué, hermano? De conocimiento, mis hermanos. Sí. Entonces, hermanos, sí, qué importante, mis hermanos, ¿no? De esta manera es como llegamos a la iglesia, hermano. Hombres sin mujeres, sin conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Y jóvenes, hermanos, mundanos. ¿Por qué? Porque todo esto empieza en dónde, hermanos? En la familia. Empieza en la familia, hermanos. ¿Sí? Porque ahí es donde muchas veces aprendemos, hermanos, todo por el ejemplo que muchas veces hace, ¿verdad? Que ven del padre y muchas veces de la madre. Las enseñanzas, ¿verdad? Del esposo, de la esposa. Vamos a ver esta verdad donde lo dice, por favor. Acompáñenme a primera de Pedro 1:18, por favor. Sí, hermano. Sí. Ya estamos ahí, hermano. Sí. Dice aquí la palabra del Señor. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo. Dice, sabiendo que fuiste rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, de cuál recibiste, ¿qué dice, hermanos? De vuestros padres. Desde luego hay excepciones, hermanos, ¿no? Muy raras, pero hay excepciones, hermanos. ¿Sí? Ahora, la familia, mis hermanos, es una gran influencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de tiempo estamos ahí, hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso es esencial, hermanos, que nosotros vivamos conforme a los lineamientos, a los patrones que Dios está establecido. ¿En dónde? En su palabra, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, el matrimonio, hermanos, fue creado para ser un lugar de gozo, mis hermanos, de compañerismo, ¿verdad? De ayuda
mutua, mis hermanos, ¿sí? De una ayuda adecuada para la naturaleza del hombre, mis hermanos, ¿sí? O sea, de amistad, de satisfacción, ¿sí? De pasión, hermano, ¿sí? Y de todo lo que bueno que pudiera venir a tu pensamiento, hermano, eso fue la idea de Dios, hermanos, a nuestras vidas, porque Dios cuando hizo todo esto tenía pensamientos de bien y no de mal, mis hermanos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, el problema es que muchos matrimonios no tienen eso. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Es el pecado. Ese es el problema, mi hermano. Si nosotros, hermanos, viviéramos conforme a la voluntad de Dios, mis hermanos, entonces nuestras familias, tenga por seguro que no habría esas peleas muchas veces que hay en los matrimonios, no habría también esas faltas de respeto, esas discusiones, esos malos tratos, hermanos, ¿sí? No habría en los matrimonios traiciones que muchas veces pasan, hermano, ¿sí? O sea, el mundo muchas veces te hace pensar eso, que todos los matrimonios son iguales, y no es cierto. La diferencia lo hace el pecado, mis hermanos, ¿sí? Todo es por causa de qué? Del pecado. Pero si nosotros, hermanos, honestamente, si empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, les aseguro, hermanos, que ya no hubiera discusiones como las que normalmente sí hacen cuando no está el Señor en nuestras vidas. No habría, mis hermanos, si nosotros vamos conformándonos a la imagen y semejanza de quién? De Cristo. Que seamos mansos y ¿qué dice? Humildes de qué? De corazón, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, no hubiera esas discusiones en nuestro matrimonio. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros estemos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, el problema dentro del matrimonio viene siendo el pecado, hermano. Es el pecado. Muchas veces podemos decir que la falta de comunicación, sí, no digo que no sea importante la comunicación dentro, pero no es ese el problema, no es la comunicación, hermano. ¿Sí? O muchas veces, como dicen, la incompatibilidad entre las personas. No, hermano, no es de que no nos entendamos, ¿sí? Sino es el pecado, mis hermanos, que está dentro del matrimonio. La falta de santidad, la falta de la presencia de quién? De Dios en medio de nuestros matrimonios, hermanos. ¿Sí? Entonces, ese es el principal problema dentro del matrimonio, hermano. ¿Sí? Entonces, si usted, por ejemplo, piense usted, por ejemplo, en cualquier problema ahí dentro de su matrimonio. Piense, al final, todo nos va a enseñar qué es el pecado. ¿Cuál es una de las cosas, por ejemplo, principales dentro del matrimonio? El orgullo. El orgullo, hermano. La mentira. ¿Sí? Eso, todo cae ahí en la infidelidad. ¿Sí? El egoísmo, ¿verdad? Todo cae en el pecado, mi ser. Siempre va a apuntar todo a dónde? Al pecado, hermano. ¿Sí? Entonces, vamos a definir, hermanos, lo que es el matrimonio. Vamos a irlo aumentando de acuerdo como vamos a ir viendo, ¿verdad? Los pasos, ¿verdad? De aquí de los versículos. Entonces, primeramente, entonces, hermanos, el matrimonio lo podemos definir, ¿verdad? Como una institución, hermano. Una institución que es creada por Dios y que es formada por dos personas, tanto por un hombre y por una mujer, que los dos juntos van a empezar a hacer un camino, mis hermanos, y que los dos deben de estar de acuerdo, mis hermanos, ¿sí? Que los dos deben de sembrar. El matrimonio es para que estemos sembrando uno a qué? Al otro. El matrimonio es para ceder. Tenemos que ceder, hermanos, dentro
del matrimonio. Tenemos que ser compartidos. El matrimonio debe de ser compartido. Debemos de ayudarnos uno a otros. Esta es la base principal del matrimonio, hermano. Y el matrimonio debe de ser para beneficio, tanto para uno y para quién, para el otro. Mutuamente los dos tienen que ser, o sea, se beneficien, hermano. ¿Sí? Pero la llegada, como decíamos, hermanos, del pecado, ¿verdad? Dentro de nuestro matrimonio, cambia las cosas de Dios. Por ejemplo, en vez de tener gozo, empieza a haber tristeza. En vez de que nosotros tengamos paz, empieza a haber angustia. En vez de estarnos elogiando uno al otro, empieza a haber discusiones. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo esto es fruto de qué? Del pecado. Todo es fruto del pecado. De ahí viene todo. Por eso es tan importante que nosotros hablemos de qué? Del matrimonio, hermano. No hay matrimonios perfectos. No hay matrimonio. Yo no estoy aquí porque tengo un matrimonio perfecto. Pero estamos luchando, hermanos. Estamos luchando, hermanos. Queremos hacer las cosas para glorificar a Dios. Y empieza a haber muchos cambios en mi matrimonio. Se lo digo honestamente delante de Dios, hermano. Sí. Entonces, hermanos, por eso es importante de hablar del matrimonio. Entonces, vamos a dividirlo, hermanos, en 3 puntos. 3 puntos importantes. Es mucho lo que es el matrimonio, pero vamos a hablar nada más de qué, de 3 puntos importantes, hermanos. La primera, mis hermanos, es que Dios formó el matrimonio para el hombre y para la mujer. Entonces, esa es la primera base, mis hermanos, que el matrimonio viene siendo una institución creada por Dios, por un hombre y por una mujer, hermano. No por 2 hombres, no por 2 mujeres, no por un hombre y un animal, porque ya eso ya lo estamos viendo, hermanos, ¿no? O sea, los extremos tremendos que hasta dónde está llegando, ahí en Canadá y por otros lados, hermanos. Sí. Entonces, hermanos, segundo, vamos a ver que Dios fue el que creó el matrimonio y Él es el que nos enseña, mis hermanos, cómo debemos de relacionarnos unos a otros dentro del matrimonio. Y tercero, vamos a ver, ¿verdad? Que Dios forma al matrimonio como una institución, pero basada en la fidelidad, mis hermanos. ¿Sí? Y esto, hermanos, es muy importante, porque hoy en día el adulterio, mis hermanos, ¿sí? Dentro de los matrimonios, incluyendo ya, hermanos, dentro de la misma iglesia el día de hoy, incluyendo a los creyentes, cada día está cada vez superando, cada vez también más hermanos, ¿sí? Dentro de la iglesia. Entonces, yo creo que nunca hemos visto, ¿verdad? Como hoy, ¿verdad? Y hemos oído la palabra divorcio, hermanos, como hoy la ven. Creo. ¿Cuántos de ustedes, les aseguro, dentro de sus familias están divorciados? Les aseguro que aquí todos tenemos familiares que son divorciados, hermanos. ¿Sí? Entonces, el índice al día de hoy ha crecido muchísimos, hermanos. ¿Sí? Y lo que estamos viendo, hermanos, es que Dios viene a unir, Él no viene a separar, mis hermanos. Entonces, la voluntad del Señor viene siendo una madre, un padre y hijos, hermanos, entre ellos dos, para vivir para siempre, mis hermanos, ¿no? Como familia. O sea, todo lo demás, hermanos, ya viene siendo fruto del pecado, ¿sí? Y de una desobediencia de parte de quién? De Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, es que no nos separemos nunca. La voluntad de Dios es que no estemos pagando una pensión a nuestros hijos, hermanos. La voluntad de Dios es que Él quiere que nosotros criemos a nuestros hijos, que nosotros nos dediquemos a nuestros hijos.
que nosotros instruyamos a quién, a nuestros hijos. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, ¿sí? Y muchas gentes, hermanos, cuando llegamos nosotros a la iglesia, llegamos con vidas completamente desestructuradas, hermano, sin ningún orden, sin ninguna dirección. Así es como nosotros llegamos. Entonces necesitamos, hermanos, ¿no? Tener un corazón de veras dispuesto para que el Señor obre, hermanos, corrija nuestras vidas, hermanos. Es importante, sí. Entonces, hermanos, vamos entonces a empezar de la base correcta, hermanos, de lo que Dios quiere, ¿sí? Y vamos a ver entonces, número uno, que Dios diseñó para el matrimonio un hombre y una mujer. Vamos a Génesis, por favor, 1:27, si es tan amable. ¿Ya está usted ahí? Gloria a Dios, hermano. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, y los creó, varón y hembra, los creó. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo, ¿no, hermanos? Cómo el Señor creó a la familia para el ser humano. ¿Sí? Y en primer lugar está aquí diseñando la familia para que sea fructífera, para que la familia tenga, o sea, procreen hijos. ¿Sí? El problema aquí nos da una pregunta sobre esto. ¿Y qué si no quiero tener hijos? Porque así está, hermano. Así está mucha gente. ¿Verdad? Pero si yo no quiero tener hijos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, probablemente, hermano, esto no es de Dios. Probablemente este viene del pecado, hermano. ¿Sí? Porque, miren, hermanos, ¿sí? O sea, en primer lugar, aquí estamos viendo que Dios está diseñando a la familia para que nos reproduzcamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el deseo de tener hijos dentro de su soberanía de Dios es de Él, hermano. ¿No es de quién? No es de nosotros. ¿Es el deseo de quién? De Dios, hermano. Él es el que quiere que nosotros tengamos hijos, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, Dios es el único que puede decidir quién los tiene y quién no los tiene, hermano. ¿Sí? Ahora, Dios no quiere que tengamos una docena, mis hermanos, pero Dios quiere dentro de, del plan de Dios para el matrimonio que tengamos que hijos, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Y Él es el que decide, mis hermanos, ¿sí? Entonces, es la soberanía de Dios. Y nosotros muchas veces también conocemos, hermanos, que hay matrimonios que no pueden tener hijos. Pero eso, hermanos, ya es decisión de quién? De Dios. Es de Dios, hermanos. Él es el que decide. Y realmente son pocos los matrimonios, hermanos, donde Dios decide que no tengan hijos, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, hoy la frase, ¿verdad? Que se escucha por todos lados es esa, ¿verdad? Es que no quiero tener hijos. Y en vez de hijos muchas veces traen perritos, hermano. Es una cosa tremenda lo que está pasando, ¿sí? Entonces, mis hermanos, esa decisión, mis hermanos, ¿verdad? De no querer tener hijos es precisamente de esta sociedad moderna, mis hermanos, que hay hoy en día, mis hermanos, ¿sí? Hoy en la actualidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos se están considerando como un gasto, como un estorbo, porque así muchas veces lo están considerando, mis hermanos. Entonces, normalmente, cuando la gente sabe que tú vas a tener un hijo, normalmente, ¿qué es lo que nos dicen, hermanos? ¿Qué nos dicen? Prepárate, ¿para qué? Para los gastos. ¿No es cierto? Eso es lo primero que la gente nos dice, mis hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, yo, por ejemplo, mi
fuimos nosotros nueve hermanos en nuestra familia. ¿Y cómo lo hicieron nuestros padres? Dios lo sabe, mis hermanos. Pero yo me acuerdo que gracias a Dios nunca padecimos de qué? De alimento, mis hermanos. ¿Sí? Dios siempre provee, mis hermanos. Pero el mundo, mis hermanos, siempre va a tener ese argumento, siempre, ¿verdad? En la vida, hermanos. Pero, pero Dios, hermanos, ¿qué nos muestra a nosotros en su palabra? ¿Qué nos muestra? Dice que no hay justo que mendigue qué. Pan, hermano. Y además la experiencia que Dios nos ha dado a través de nuestras vidas. Siempre que hay hijos, al final, ¿verdad? Dios provee, Dios sustenta. Siempre, siempre, siempre al final Dios va a estar dando el alimento a nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Que los niños no son un gasto, los niños no son un problema, los niños no son un obstáculo. Si Dios nos está dando hijos, es porque, hermanos, ellos van a ser parte de nuestra felicidad dentro de nuestro matrimonio, mis hermanos. ¿Sí? O sea, los niños nunca van a ser un obstáculo para la realización de las personas, mis hermanos. Los niños bíblicamente nos dice la palabra que son una bendición al matrimonio, hermano. Vamos al Salmo 127:3, por favor, hermanos. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra, por favor. ¿Ya está usted ahí? Salmo 127, versículo 3. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto de qué? Del vientre, hermano. Entonces, hermanos, una herencia de quién? De Jehová nuestras vidas. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que nosotros los instruyamos en qué? En justicia, hermano. Es eso. Sí. Entonces, los hijos, hermanos, son una bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer? Instruirlos en el temor de Dios. Es lo que nos corresponde. Y si nosotros los instruimos en el temor de Dios, entonces, hermanos, van a ser una gran bendición. ¿A dónde? A nuestra familia. Y van a ser de gran bendición para la sociedad, hermano. Eso es, sí. Y aquí en esta iglesia tenemos un ejemplo. Los hijos que están aquí, hermanos, son bendición para quién? Para todos ustedes. Y así es, hermano. Cuando los instruimos en qué? En justicia, hermano, en el temor de Dios, mis hermanos. Sí. Vamos, por favor, mis hermanos. Entonces, aquí el punto que estamos viendo es que Dios creó para qué? Para fructificar, para procrear. Vamos a ver qué nos dice Génesis 1:28, por favor. Génesis 1, versículo 28. Ya está usted ahí conmigo. Génesis 1, versículo 28. Y dice aquí la palabra del Señor, hermano. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, ¿y qué dice? Y multiplicad, llenad la tierra. ¿Sí? Entonces, vemos que uno de los propósitos principales del matrimonio, hermanos, es la fructificación, la procreación, hermanos. ¿Sí? O sea, que tengamos nosotros hijos. La voluntad de Dios, hermano. Pensar lo contrario, mis hermanos, ¿sí? Ya viene de actitudes egoístas, hermano. Sí me doy a entender, hermano. Importante comprender esto, porque nos estamos poniendo en contra de la voluntad de quién, mis hermanos, de Dios, hermano. Sí. Entonces, hermano, muchas veces, ¿cómo pensamos cuando no estamos en el espíritu? Cuando pensamos egoístamente. Muchas veces pensamos, no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque quiero terminar mi carrera. No quiero tener hijos. ¿Por qué? Es que quiero comprar una casa. No quiero tener hijos ahora. ¿Por qué? Porque quiero una estabilidad, ¿verdad? Económica.
Ya cuando queremos y nos animamos a querer hijos, ya pasó el tiempo, ya no se va ¿qué? A poder hacer. Entonces, hermanos, ¿sí? O sea, la voluntad de Dios, hermanos, es que el matrimonio tenga hijos, hermanos, ¿sí? Y eso está aquí en las Escrituras, porque dice fructificar, ¿y qué dice? Multiplicar. Eso es lo que dice la palabra, hermano. Sí. Ahora, vamos a observar, hermanos, también, fíjese lo siguiente. Vamos a observar, ¿verdad? O sea, cómo Dios condena la homosexualidad, ¿sí? O sea, condena la homosexualidad por el pecado mismo que es la homosexualidad. Pero además de que condena a la homosexualidad, estamos viendo aquí que va contra el propósito de quién, hermanos, de Dios. Va completamente contra el propósito de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en la homosexualidad no se puede procrear, hermano. Dos hombres no pueden tener hijos, dos mujeres no pueden tener hijos, porque va en contra de la misma naturaleza misma, mis hermanos. Y podrán, como hacen, ¿no? Adoptar hijos, o podrán, o sea, van a una clínica, hermano. Pero la homosexualidad, hermanos, es un pecado, ¿sí? Y no solo es un pecado, ¿verdad? Sino que va en contra del propósito principal de Dios, que es el matrimonio y que es la procreación. ¿Sí? Ahora, vamos al segundo punto, por favor, hermano. Vamos a ver también aquí en el matrimonio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos revela Génesis? Y lo que nos revela aquí Génesis, hermanos, es la ayuda mutua, ¿sí? Entonces, veíamos primero que Dios ha formado la familia, el matrimonio, para procrear, pero Dios también está formando el matrimonio para que se ayude uno a qué? Al otro, ¿sí? O sea, una ayuda idónea, ¿sí? Entonces, la ayuda idónea, o sea, se está refiriendo, ¿verdad? A la mujer debe de ser una ayuda emocional dentro del matrimonio. La mujer debe de ser ayuda material. ¿Sí? La mujer debe ser una ayuda también espiritual, hermano. ¿Sí? O sea, Dios ha creado el matrimonio para que no estemos como rivales, hermano, sino Dios está creando el matrimonio, ¿verdad? Para que nos estemos ayudando uno a qué? Al otro. Es eso, ese es lo que Dios quiere. ¿Sí? Miren, vamos a Génesis 2:18, por favor, hermano. Sí, sí. Dios quiere, hermanos, que seamos un equipo, que nos ayudemos uno a qué, al otro. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Ponernos de acuerdo, hermano. Ponernos de acuerdo. ¿Sí? No se trata de estar, hermanos, quién gana, ¿no? Sino someternos a qué, a a los parámetros que Dios pone al hombre, a la mujer. ¿Sí? Entonces nos dice aquí Génesis 2:18, hermano. Dice, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Le haré, dice aquí, una ayuda idónea. ¿Y de dónde salió esa ayuda idónea? Salió de él mismo, hermano. ¿Sí? De él mismo salió esa ayuda idónea. Miren, vamos por favor aquí, Génesis 2:22. Génesis 2, versículo 22. ¿Ya está usted ahí? Gloria a Dios, hermano. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y vean qué hermoso. ¿Qué dice, hermano? Y la trajo, ¿qué dice? Y la trajo al hombre. O sea, dése cuenta que el Señor vio que el hombre no estaba bien que viviera solo. Y entonces en el corazón de Dios, ¿verdad? Para bien para el hombre, dice, le pondré, ¿qué dice? Una ayuda idónea. Una ayuda aquí idónea, mis hermanos. O sea, el Señor, vemos aquí lo que el Señor tiene que hacer
para arreglar aquí esta situación, mis hermanos. Y para crearle esa ayuda idónea de sexo, ¿qué? Femenino, hermano. ¿Sí? Entonces, Dios, ¿qué le está trayendo a Adán? Le está trayendo ese complemento perfecto. ¿Para quién? Para el hombre. Y le dice aquí que le trajo una compañera, le está trayendo una amiga. Vean qué es lo que está trayendo, lo que Dios quiere, hermanos, ¿no? Que seamos compañeros, que tengamos una amistad, hermanos, ¿sí? Uno al otro, ¿sí? ¿Para qué, hermano? Para que compartan su corazón juntos. Para eso, hermano. Para que compartan sus pensamientos juntos, hermano. Eso, ahí vemos la bondad de Dios, la misericordia, el plan perfecto que Dios quiere para quién, para el matrimonio, hermanos. Sí. Entonces, sí, vemos, hermanos, que el matrimonio, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que nosotros seamos compartidos, nuestros planes. Quiere que nosotros tenemos que estar compartiendo nuestros bienes, no es que tuyo, no es que mío, sino ya no somos dos, sino somos que mis hermanos, uno solo. Seamos compartidos, eso es lo que el Señor quiere, ¿sí? O sea, al ser uno solo, es para que compartamos también el cuerpo, mis hermanos. Es para que compartamos la espiritualidad, ¿sí? O sea, para que nosotros compartamos todo cuanto somos y cuanto eres. Todo, hermano. Eso es completo, sin reservas, hermano. ¿Uno a qué? Al otro. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice, le trajo una ayuda que idónea, ¿sí? Y hermanos, póngase usted a pensar en esto. Póngase usted a pensar en esto. O sea, generalizando también, ¿verdad? Dentro del ministerio, dentro del trabajo, como ustedes como esposos, hermanos. O sea, el trabajo es arduo, el trabajo muchas veces es pesado. Hay veces que nos agobiamos, hay veces que hay traiciones, hay veces que hay luchas, hay veces que hay guerras. Y hermanos, ¿quién es el que nos levanta muchas veces? ¿Quiénes son hermanos? La ayuda idónea. Esas mujeres virtuosas, esas mujeres, ¿verdad? Que están dentro del lineamiento, que se llenan, que quieren agradar a Dios. ¿En qué? En todo. En todo. Ahí están soportando cuando está la debilidad del hombre. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Que se compartan, que entre los dos se apoyen, se ayuden, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que debe de ser el matrimonio, mis hermanos. ¿Sí? Y así pasa, ¿no? Yo muchas veces nos abatimos, hermanos. Hay veces que sí nos agobiamos, pero ahí está tu esposita. Ahí está tu esposita, ¿verdad? Animándote, ayudándote, ¿sí? Impulsándote, ¿verdad? Entonces, hermanos, una bendición, hermanos, cuando estamos dentro de los parámetros de Dios, hermanos, ¿verdad? Y yo le voy a decir una cosa, esto no va a ser posible si no nos llenamos del Espíritu Santo, hermanos. La única manera para poder compartir, como lo estamos explicando aquí, es que seamos llenos de Él. De otra manera no puede haber buenas relaciones. Las relaciones las hace el Espíritu Santo, donde mis hermanos, dentro de nosotros. Es Él, hermano, es Él. Entonces vamos a tener bonitas relaciones, de verdad, hermano. Vamos a tener relaciones donde vamos a compartir, donde vamos a apoyarnos, donde va a haber una verdadera sinceridad, hermano, donde no va a haber traiciones, sino va a haber lealtad. Es bien importante. Por eso siempre le aseguro que aquí eh, 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 en esta, en este lugar de santidad, siempre se exhorta. Hermanos, llénense del Espíritu Santo. Hermanos, llénense del Espíritu Santo. ¿Cierto o no, hermano? Porque sin él, hermanos, ¿cómo dice hermano? Nada podemos, ¿qué? Nada, hermano.
Nada, nada se puede hacer, nada perdura, amados hermanos. Hermano, tenemos que vivirlo, todos tenemos que vivirlo. Y va a haber matrimonios fuertes, va a haber matrimonios sinceros, va a haber matrimonios que honren a Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, importante, hermanos, ¿sí? O sea, la mujer cumple un gran propósito dentro del ministerio de Dios. Como decía mi hermano, no hay necesidad que prediques, sí me doy entender, sino sencillamente estás atrás, a la mujer orando por tu esposo, consolándolo, ayudándolo, levantándolo, hermano, esenciales, fundamentales dentro del matrimonio y dentro del ministerio. Son esenciales las mujeres. Las mujeres son de gran bendición cuando son mujeres virtuosas y llenas del Espíritu Santo. De veras, entonces, igual el hombre, ¿no, hermano? Desde luego, igual el hombre. Pero estamos hablando de esa ayuda, ¿cómo se llama? Idónea también, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, Dios nos está dando a esa mujer para que nosotros cumplamos los propósitos de Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Ellas nos van a ayudar a cumplir esos propósitos, los propósitos de Dios en nuestra vida juntos. ¿Sí? Entonces, miren, hay algo muy hermoso que nos dice aquí en el capítulo 2, versículo 21. En la parte B, por favor, acompáñenme, por favor. Mire qué hermoso aquí, hermano, lo que nos dice. Me gusta aquí esta frase, ¿verdad? Porque simboliza lo que es el matrimonio. Fíjese lo que aquí nos dice. ¿Ya está usted ahí? Dice aquí que el Señor toma a la mujer. ¿Y qué dice? Y se la trajo, ¿qué dice? Al hombre. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo? Está simbolizando, ¿qué? El matrimonio. Es como, por ejemplo, cuando el padre va, ¿verdad? Y lleva a su hija, ¿verdad? Para entregársela al novio. Aquí está pasando lo mismo. Dios está trayéndole a la mujer, ¿a quién? Al hombre. Ahí está creándose, ¿qué, hermanos? El matrimonio, hermano. Es lo que simboliza aquí al matrimonio, ¿sí? Entonces, vemos aquí que Dios toma a la mujer, ¿de dónde? De Adán, de él mismo, ¿sí? Entonces, vemos que el Señor forma a la mujer, vemos que el Señor crea ahí a la mujer. ¿Y qué hace? Se la entrega al hombre, pero ¿cómo? Como un regalo de parte de quién, hermano? De Dios. Dios se la está trayendo. ¿Como regalo de qué? De Dios. Entonces, vemos aquí, mis hermanos, que las mujeres no son una carga, ¿sí? Las mujeres, hermanos, no son dolores de cabeza, ¿sí? No son tropiezos, sino vemos aquí que la mujer es un regalo de quién? De Dios. Es un regalo de Dios para el hombre, mis hermanos, ¿sí? O sea, regalo de Dios otorgado a los hombres, ¿verdad? Como un complemento perfecto para que podamos cumplir el propósito divino de quién? De Dios, mis hermanos, ¿sí? Eso es lo que estamos, ¿verdad? Viendo, ¿sí? Pero muchas veces a lo mejor me podrás decir, ¿no? Bueno, pero esa no es la realidad, ¿sí? Porque pasa, ¿no? No se está viviendo eso. Yo no estoy, sí, no es la realidad. ¿Por qué? Porque ha entrado el pecado. ¿Hemos dejado qué? ¿Entrar a qué? Al pecado, a nuestras vidas. Y eso hace, ¿verdad? Que no se cumpla el propósito de Dios. Pero te aseguro, hermano, que si tú llevas los patrones de Dios, los lineamientos de Dios, el hombre los lleva y la mujer los lleva, entonces todo esto va a venir a dónde? A las vidas del matrimonio. Entonces el hombre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el patrón del hombre. Y tratarla, como dice, como vaso qué? Más frágil. Y la mujer debe de respetar a quién?
a su marido. Entonces, les aseguro, mis hermanos, que si vivimos de esta manera, entonces, hermanos, va a venir toda esa bendición a nuestras vidas. Por eso es importante que el matrimonio honre a Dios, mis hermanos, ¿sí? Que las esposas, o sea, vivan conforme a la voluntad de Dios. Y a un lado, el hombre para también estar viviendo conforme a la voluntad de Dios, mis hermanos. Les aseguro que no va a ser perfecto, va a haber luchas, va a haber fallas, pero les aseguro que va a haber el gozo de Dios y la paz en nuestras vidas, hermanos. Va a haber gozo y va a haber paz en nuestras vidas. O sea, sin error a equivocarse, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a tener un matrimonio feliz, hermano. Vamos a tener un matrimonio feliz. ¿Sí? Y yo quiero decirle, hermanos, en esta tarde que por mucho problema que tú tengas en matrimonio, no hay ningún matrimonio que pueda perderse. Si nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y empezamos a vivir conforme, ¿verdad?, a lo que Dios está establecido. Nada está perdido, hermano. Si vienes a este lugar y tú tienes estos problemas, hermano, empieza paso a paso a caminar como Dios dice. Y te lo aseguro, que vas a tener un matrimonio feliz. Créemelo en el nombre de Jesús. Poco a poco Dios va a hacer ese proceso en nuestras vidas, hermanos. Sí. Hermanos, Dios nos trae para que tengamos gozo. Dios quiere gozo en los matrimonios. Dios quiere que seamos matrimonios felices, hermanos, en paz. Seamos testimonios, hermanos. El matrimonio es un gran testimonio afuera, porque nos están viendo cómo estamos viviendo de una manera completamente diferente a los que no conocen a Dios, hermano. Entonces, bien, hermanos, por eso es que Dios siempre nos da su palabra, su dirección y su Espíritu Santo, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vidas con una relación eterna para siempre, mis hermanos. Por eso Dios nos equipa, nos capacita con todo eso, hermano. Sí. Esa es la voluntad de Dios, hermano, para nuestras vidas. Sí. Entonces, mis hermanos, vamos a ver entonces en tercer lugar, mis hermanos. Vamos a ver que en tercer lugar, Dios forma el matrimonio para que nosotros seamos felices, hermano. Para eso Dios forma el matrimonio. Que haya felicidad en nuestras vidas, hermano. Sí. Entonces, pero solamente, hermanos, nuevamente, solamente esto se puede vivir viviendo una santidad, mis hermanos. Viviendo una santidad dentro del matrimonio, vamos a encontrar esa verdadera felicidad, mis hermanos, como Dios nos la quiere dar, mis hermanos. ¿Sí? O sea, Dios ha hecho el matrimonio para que nosotros tengamos gozo, felicidad, ¿verdad? En nuestras vidas, mis hermanos. Porque muchas veces también va a haber días difíciles. Va a haber días muchas veces, hermanos, en el trabajo, o sea, lleno de problemas. Y cuando estás así, tuviste un día muy pesado, ¿a dónde es donde quieres llegar, hermano? ¿A dónde quieres llegar? A tu casa, con tu familia, con tu esposa. ¿Qué quieres? Que te consuelen, que te abracen. ¿A dónde más podemos llegar donde verdaderamente te pueden comprender? ¿Y quién es? Hermano, tu ayuda idónea. Entonces, ¿cómo es importante, hermanos? Ya nos decía el hermano Jorge, ¿cómo es importante que hagamos de nuestros hogares un pedazo de qué? De cielo, hermano, donde esté morando nosotros y ahí el Espíritu Santo, hermanos, porque muchas veces, hermanos, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Que en la iglesia, mis hermanos, ¿no? Muchas veces, o sea, fallamos, ¿no? Los hermanos muchas veces se alejan, ¿verdad? Y muchas veces donde vamos a encontrar verdaderamente el refugio, ¿dónde es, hermano? En nuestros hogares, hermanos. En nuestros hogares, ahí es donde, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, desde luego, hermanos, ¿no? Nuestro pronto refugio, ¿quién es? El Señor, ¿no, hermano? Pero sí, hermano, ¿no? Ahí es donde el Señor quiere que nosotros, ¿verdad? Nos gocemos con nuestras esposas, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos,
Vamos a ver la definición entonces, ¿verdad? Del matrimonio. Dios entonces ha hecho el matrimonio, ya vimos que para fructificar. Dios ha hecho el matrimonio para complementar, ¿sí? O sea, nuestro matrimonio, para que tengamos gozo. Dios ha hecho el matrimonio para que nosotros tengamos felicidad, hermanos, ¿no? Y es lo que Dios quiere al corazón de sus hijos. Miren, vamos por favor a Génesis 2:23, por favor. Es lo que nos dice la palabra. ¿Ya está usted ahí? Gloria a Dios. Dice aquí la palabra del Señor. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y dice, esta será llamada mujer porque del varón fue tomada. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que Dios está creando el matrimonio para que nosotros seamos felices. Y vea usted, esta es una expresión de Adán, hermano, ¿verdad? Voy a volverla a repetir, ¿verdad? ¿Sí? Él dice aquí, esto es ahora, cuando la ve, ¿no? Dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Entonces, es una expresión de qué? De entusiasmo, de alegría, mis hermanos, de gozo, de felicidad. Es lo que él está aquí expresando, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, estamos viendo que tanto el hombre como la mujer fueron hechos uno para qué? Para el otro, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, el problema, hermano, el problema es cuando nosotros, hermanos, o sea, quitamos el punto, perdemos de vista la esencia del matrimonio. Y la esencia del matrimonio es que compartamos unos a qué, a otros, mis hermanos. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, ¿verdad? O sea, cuando nosotros empezamos a tener pensamientos unilaterales, cuando nosotros pensamos en nosotros mismos y el otro que le haga como él pueda, entonces ahí ya está entrando, ¿qué, mis hermanos? El egoísmo. Ahí empieza el egoísmo, hermano. Y entra el pecado y empiezan a romperse, ¿qué, mis hermanos? Se empiezan, por eso hay matrimonios rotos, por eso empiezan los problemas, por el pecado, mis hermanos. Cuando entra el egoísmo dentro del mismo matrimonio, cuando empezamos a tener pensamientos para uno mismo y no para los dos hermanos. Ahí es donde ya se empieza a echar a perder todas las cosas, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿sí? Qué importante, hermanos, que no dejemos que entre el egoísmo dentro de nuestros hogares, hermanos. Qué importante, hermano, que no entre el egoísmo dentro de nuestros hogares. ¿Sí? Lo que nosotros somos le pertenece a ella y lo de que a ella le pertenece a quién, a ti, hermano. Vivir de esa manera, hermano, es bien importante. Porque, hermanos, es bien importante todo esto, hermano. ¿Sí? O sea, Dios, hermanos, ha creado el matrimonio tanto para el uno, para el otro, para que nosotros tengamos un compañerismo pleno, ¿sí? Para que nosotros tengamos una unión plena, ¿sí? Entonces, Dios creó al hombre, hermanos, desde el principio, lo creó también para que fuéramos fieles unos a qué, al otro. Otro punto importante, la fidelidad. La fidelidad dentro del matrimonio es muy importante. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermano. Vamos por favor a Hebreos 13:4, por favor. Hebreos 13:4. Ya está usted ahí, hermano. Gloria a Dios. Sí. Dice aquí la palabra del Señor.
honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice, hermano? Los juzgará Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos aquí el propósito de Dios, que es formar un matrimonio, es formar una familia, formado, como ya vimos, por un hombre, por una mujer, dos compañeros. Los dos se tienen que estar ayudando, tienen que procrear, tienen que ayudarse mutuamente, tienen que estarse auxiliando, tienen que entregarse uno a qué, al otro. Son una carne según Dios. Entonces, vemos la situación, qué es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es un centro familiar perfecto. Eso es lo que Dios quiere. Es eso. Y solamente por medio de quién? Del Espíritu Santo en las vidas de las personas. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. No hay otra manera. De verdad, hermano. Tenemos que estar buscando a Dios de todo nuestro corazón. Tenemos que estarnos llenando de Dios. Queremos matrimonios, hermanos, verdaderamente firmes, como estamos viendo aquí. De acuerdo a Dios, hermano, tenemos que llenar, tenemos que obedecer, tenemos que menguar para que entonces Él haga crecer y desarrolle el matrimonio como Él quiere, hermano. Amén. Hay muchas cosas, hermano. Hay consecuencias, hermano, graves. Y las estamos viendo hoy en día. Se están viendo precisamente por no estar en el propósito de Dios. Hay consecuencias, hermano. Por eso Dios nos advierte, Dios nos enseña el orden. Esta es la manera del matrimonio. Esta es la manera. No hay otra manera. Por eso es importante ordenar nuestras vidas. Vamos a ver las consecuencias, no voy a entrar mucho en ellas, pero vamos a entrar a las consecuencias. ¿Sí? Vamos a Romanos 1, 26, 27, hermano. Romanos 1, versículo 26, versículo 27. Ya estamos ahí, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Padre, ministranos. Tu Espíritu Santo, Señor, sea en medio de nosotros. Ayúdanos, Dios. Ministra, Padre, ministra las necesidades de los corazones. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Dice aquí, por esto Dios los entregó a pasiones, ¿qué dice, hermano? Vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra de la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida ¿a qué? A su extravío. Lo que pasa cuando nosotros no entramos al orden de quién y vean las sociedades, vean cómo las sociedades que se están dando por no estar en qué, mis hermanos, en el propósito y en el orden de quién, de Dios. Dios no quiere eso. Hermanos, Dios estamos viendo cuál es su voluntad perfecta, mis hermanos. Amén, hermanos. Sí. Entonces, Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Sí. Dios no quiere esto. Dios tiene pensamientos de qué? De bien, hermano. O sea, estamos a tiempo para corregir, ¿verdad? Lo que está mal en nuestras vidas, hermano. Dios quiere que ustedes sean felices, que estén gozosos. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Sí. Dios los bendiga, amados hermanos.